En la década de 1950, acusar a un vecino de ser comunista podía costarle el trabajo, la reputación y hasta la casa en cuestión de días. Tras la Segunda Guerra Mundial, con la Unión Soviética mostrando músculo y la Guerra de Corea estallando en 1950, el miedo se convirtió en rutina, del gobierno a la calle, todos miraban con recelo. Verás cómo empezaron las sospechas a finales de los 40, cómo McCarthy y los comités amplificaron las acusaciones a principios de los 50, y cómo eso terminó colándose en escuelas, trabajos y cenas familiares, sí, incluso en la barbacoa del fin de semana. Te contaré historias reales, el profesor despedido por una carta anónima, la actriz que nunca volvió a trabajar por estar en una lista negra, y la vecina que dejó de invitar a otra por un rumor sobre un libro de poemas. Explicaré en palabras sencillas por qué bastaba una acusación leve para arruinar una vida, qué papel jugaron los informes, los miedos y la prensa, y por qué muchas de esas pruebas eran más chismes que pruebas sólidas. Al final entenderás no solo qué ocurrió, sino cómo ese clima de sospecha transformó comunidades enteras, y qué lecciones nos deja para no repetirlo hoy. Quédate, en 5 minutos verás fechas clave, ejemplos concretos y señales para reconocer cuando el miedo se convierte en injusticia. La Guerra Fría y el temor al comunismo. En la década de 1950, el miedo al comunismo transformó la vida cotidiana en muchas comunidades estadounidenses. El comunismo se entendía, en términos sencillos, como una ideología que proponía la propiedad colectiva y el control del Estado sobre la economía, y eso se percibía como una amenaza directa a la libertad individual y al estilo de vida estadounidense. Pronto ese temor dejó de ser algo abstracto y pasó a influir en cómo la gente se relacionaba con sus vecinos, su trabajo y sus escuelas. Todo esto ocurrió en medio de una tensión global entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que hacía que cualquier simpatía, real o imaginada, fuera vista con muchísima recelo. La agresiva campaña contra supuestos comunistas incluyó investigaciones públicas que atrajeron atención masiva. Líderes políticos y comités, como los que interrogaban en audiencias públicas, hicieron que hablar de política en la vecindad fuera peligroso. Los casos de espías y traición, que se hicieron muy mediáticos, sirvieron de advertencia a cualquiera que criticara abiertamente al gobierno que mostrara afinidad hacia ideas de izquierda. Además, figuras como senadores y jefes de agencias de seguridad acusaban a personas de ser subversivas, y a menudo esas acusaciones circulaban antes de cualquier juicio justo. El resultado fue una atmósfera en que la sospecha podía nacer de un comentario, una carta, o incluso una vieja amistad con alguien que había migrado de Europa del Este. En los vecindarios se vivían ejemplos concretos de esa desconfianza. Guerras personales se resolvían a veces denunciando al otro por supuesta afiliación comunista. Una discusión de vecindario podía acabar con la carrera profesional de alguien si un vecino lo acusaba ante una comisión o ante el empleador. En Hollywood, por ejemplo, guionistas, actores y directores fueron incluidos en listas negras que les impedían trabajar. En las escuelas, maestros tuvieron que firmar juramentos de lealtad para conservar su puesto. Trabajadores públicos, empleados de empresas y docentes vivían con el temor de perder el empleo por una acusación, verdadera o no. Es fácil imaginar la tensión en una reunión de condominio cuando la política entraba a la mesa del refrigerio, risas nerviosas. La vigilancia también tomó formas más cotidianas y, al mismo tiempo, más inquietantes. El FBI y oficinas locales recababan informes y escuchaban consejos de ciudadanos que creían estar protegiendo a la comunidad. Se organizaron juntas de padres y comités de vecinos que revisaban comportamientos considerados sospechosos. En muchas localidades, las relaciones sociales se volvieron cautelosas, la gente empezó a autocensurarse para no destacar. El miedo llevó a una conformidad forzada, mejor no comentar nada, guardar silencio, sonreír en reuniones sociales y evitar temas polémicos. A veces la paranoia era tan exagerada que hasta la afición por literatura extranjera o ciertos estilos de música provocaban miradas. Las consecuencias fueron profundas y duraderas en lo social. La confianza interpersonal se resintió y muchas trayectorias profesionales y personales se vieron truncadas por acusaciones sin pruebas sólidas. A nivel familiar, discusiones políticas pasaban a ser minas, se prefería hablar del clima o del último partido de béisbol. Y aunque después la intensidad disminuyó, aquellos años dejaron lecciones sobre qué sucede cuando el miedo se transforma en herramienta política y social. Al final, la sospecha cotidiana demostró que el mayor peligro no siempre viene del exterior, sino de la facilidad con que se apunta a quien vive junto a uno. Cargismo, caza de brujas y acusaciones vecinales. Tras la Segunda Guerra Mundial aumentó el miedo a que agentes soviéticos o ideas comunistas se infiltraran en Estados Unidos. Ese temor no quedó solo en la política, se tradujo en investigaciones públicas y en discursos que pedían encontrar enemigos internos. Figuras como el senador que dio nombre al fenómeno impulsaron audiencias y listas. Los comités del Congreso, y a veces tribunales informales de opinión pública, sirvieron de megáfono para acusaciones sin pruebas claras. Los procesos y las audiencias nacionales tuvieron efecto dominó en las comunidades pequeñas.
Cuando un funcionario o un periodista nombraba a alguien como sospechoso, ese nombre podía llegar rápido a la cuadra. Vecinos empezaron a mirar distinto a maestros, bibliotecarios, actores y a cualquiera que tuviera ideas un poco fuera del molde. En Hollywood, por ejemplo, guionistas y directores fueron colocados en listas negras y dejaron de trabajar. Dalton Trumbo es un nombre real asociado a esas tensiones, y su caso mostró cómo una carrera podía quedar en pausa por acusaciones políticas. La dinámica era simple, una acusación nacional alimentaba un rumor local, y el rumor rompía trabajos y amistades. En las escuelas y oficinas se pidieron juramentos de lealtad y se exigieron declaraciones sobre afiliaciones políticas. Muchos profesores tuvieron que responder preguntas sobre compañeros o antiguos militantes. Un vecino podía enviar una nota anónima al jefe de otro y provocar un despido. También hubo presiones sociales, boicots a familias señaladas, niños reprendidos por jugar con hijos de sospechosos, y propietarios que no renovaban contratos de alquiler por miedo a problemas. La desconfianza se respiraba en reuniones de la Asociación de Padres y Maestros y en clubes vecinales que, en vez de organizar picnics, discutían quién debía ser reportado. Lo que hoy suena a exageración, entonces era rutina en muchas calles. La cronología interna muestra un patrón claro. Primero se instaló el miedo en la esfera pública, luego llegó la casa de nombres, después la vida cotidiana sufrió las consecuencias, finalmente, muchas personas pagaron con su empleo y su reputación. Las consecuencias no fueron solo profesionales. Familias enteras vivieron aisladas, y la gente aprendió rápido a autocensurarse para no ser señalada. Un humor negro circulaba en la época, decir algo inapropiado podía convertir a alguien en persona de interés, más rápido que una receta de tarta en un vecindario chismoso. Hoy conviene recordar esos mecanismos para no repetirlos. Verificar antes de acusar, proteger el debido proceso y desconfiar de listas y rumores son medidas prácticas que cualquier comunidad puede aplicar. Y también sirve una dosis de sentido común y buen humor, desconfiar de la sorpresa y de la sospecha fácil, pero no tanto como para volverse paranoico. Al final, es mejor preguntar a la persona directamente que confiar en el correo anónimo del portero. El papel del Comité de Actividades Antiamericanas, CAA. Un comité del Congreso convirtió las sospechas políticas en espectáculo público y transformó pequeños rumores vecinales en acusaciones formales. Sus audiencias eran abiertas a la prensa y amplificadas por la radio. Eso hizo que una denuncia local pudiera volverse noticia nacional en cuestión de horas. Al obligar a la gente a declarar en público, con preguntas directas sobre afiliaciones y amistades, el proceso dejó claro que bastaba una mención o una relación profesional para atraer sospechas serias. Primero venían las citaciones y las preguntas insistentes sobre afiliaciones políticas. Después, si alguien se negaba a cooperar o se le acusaba, podía aparecer en listas no oficiales que los empleadores consultaban. Así nacieron los famosos vetos laborales en el cine y otras industrias. Guionistas y actores no podían encontrar trabajo simplemente porque sus nombres habían salido en audiencias. Dalton Trumbo y otros escritores vieron su carrera cortada por ese mecanismo. Mientras tanto, figuras públicas como Ronald Reagan y Walt Disney comparecieron para declarar, lo que añadía legitimidad a las indagaciones ante el público. En los barrios la cosa era menos formal pero igual de dañina. Vecinos informaban a las autoridades, escuelas revisaban el historial de maestros y propietarios de alquileres encerraban contratos por miedo a la mala publicidad. La lógica era sencilla y cruel. Si tú conocías a alguien que asistía a reuniones de izquierda, compartía un refugio de libros o tenía familiares con ideas distintas, eso podía equivaler a sospecha. Las familias cambiaban rutinas, las tertulias desaparecían, y una cena de domingo podía dejar de ser agradable por la posibilidad de que alguien terminara en una lista. Hay lecciones prácticas que quedan claras. Procesos públicos sin suficientes garantías alimentan el rumor y el control social. Además, la exigencia de nombrar nombres rompe redes de confianza rápida y profundamente. Y para añadir un poco de humor negro, se podría decir que en esos años hasta prestar la cortadora de césped podía provocar una investigación. La memoria de aquello nos recuerda la importancia de proteger el debido proceso y de no permitir que el miedo convierta la convivencia cotidiana en un ejercicio de sospecha permanente. Casos emblemáticos, los Rosenberg y Alger Hiss. Un matrimonio y un alto funcionario del gobierno se convirtieron en símbolos del pánico ante el espionaje soviético, y sus procesos públicos alimentaron la idea de que el enemigo podía estar sentado justo al lado tuyo. Whittaker Chambers, un excomunista que se presentó como testigo, señaló a un funcionario del Departamento de Estado como espía. El acusado negó las acusaciones, llevó el caso a los tribunales y terminó condenado por perjurio tras un juicio muy seguido por la prensa. El episodio mostró que alguien respetable, con carnet y despacho, podía ser señalado por un excompañero. Eso bastó para que muchas familias empezaran a mirar con recelo a profesores, colegas y vecinos que hasta entonces parecían normales. En otro proceso, una pareja de clase trabajadora fue acusada de encabezar una red que transmitía secretos técnicos a la Unión Soviética.
Las pruebas incluyeron testimonios de familiares, documentos y, más adelante, datos descifrados por agencias de inteligencia que corroboraron parte de lo expuesto en el juicio. La mujer fue percibida por muchos como partícipe activa, aunque con el tiempo surgieron dudas sobre cuánto había colaborado realmente. El resultado final fue severo y generó manifestaciones, cartas públicas y debates encendidos sobre justicia y exceso político. Para millones, la vista de esposas y esposos siendo escoltados por agentes federales transformó la sospecha abstracta en algo doméstico y palpable. Los detalles escabrosos del proceso, un testigo que escondió microfilmes en una calabaza, declaraciones contradictorias de familiares que cambiaron sus versiones, audiencias televisadas y columnas sensacionalistas, convirtieron esos juicios en un espectáculo que se comentaba en el trabajo y en la iglesia. La gente empezó a preguntar si el vecino que hacía reuniones nocturnas o que leía con acento extraño podría estar compartiendo información con agentes extranjeros. Pequeñas señales, antes inofensivas, se reinterpretaron como indicios, un libro en ruso, una amistad con un extranjero, una conversación crítica con el jefe. En pocas palabras, la sospecha se volvió cotidiana. El efecto práctico fue inmediato. Vecinos denunciaban a vecinos. Empleadores pedían pruebas de lealtad. Y aunque algunos testimonios y pruebas se discutieron durante décadas, el daño social ya estaba hecho. Las cadenas de acusación llevaron a despidos, relaciones rotas y miedo a hablar en voz alta. Un ejemplo concreto fue el testimonio de un hermano que implicó a su propia hermana. Años después reconoció que amplificó ciertos detalles para proteger a su cónyuge, lo que alimentó aún más la polémica sobre la veracidad de las pruebas. Irónico, pero cierto, la lucha por detectar una amenaza externa terminó por fragmentar comunidades enteras desde dentro. Al final, estos procesos funcionaron como advertencia pública, cualquiera podía ser señalado, desde un funcionario con acceso a documentos hasta la pareja que vivía 2 puertas más abajo. Ese mensaje caló hondo. Y aunque hoy podamos mirar algunos de esos episodios con distancia crítica, entonces la mezcla de pruebas, rumores y teatro mediático creó un clima en el que desconfiar del vecino dejó de ser una exageración y pasó a ser una medida de prudencia social. Un poco triste, y también un poco absurdo, a veces bastaba con que alguien guardara una calabaza para que todo el barrio empezara a mirar bajo las alfombras. Cultura de la conformidad y sospecha social. Después de la Segunda Guerra Mundial, el miedo a la influencia comunista se mezcló con la vida cotidiana y creó un ambiente en el que desconfiar del vecino parecía una medida de prudencia. Figuras públicas como el senador Joseph McCarthy y los comités de investigación alimentaron la idea de que cualquier opinión diferente podía ser una puerta de entrada al peligro. Se hicieron audiencias públicas, se publicaron listas negras y muchas personas empezaron a pensar 2 veces antes de hablar en la calle o en la iglesia. En los nuevos barrios suburbanos surgió una cultura de la conformidad muy visible, casas parecidas, cortinas bien cerradas, y la misma lista de electrodomésticos brillando en la cocina. Levitón se convirtió en ejemplo de esa uniformidad, la similitud física del vecindario servía como espejo social. Si tu jardín no estaba impecable, si no asistías a las reuniones del vecindario, o si tenías ideas políticas inusuales, podías llamar la atención en una comunidad donde destacar era peligrosamente sospechoso. La presión por encajar no solo era estética, también era una forma de autoprotección. Las instituciones reforzaron ese clima. En escuelas, universidades y empresas se pidieron juramentos de lealtad, y en muchos trabajos se realizaron investigaciones de antecedentes que dependían en parte de lo que dijeran conocidos y vecinos. El Congreso y los comités exigían nombres, y la lógica era sencilla y cruel. Si alguien era llamado y no cooperaba, podía ser visto como culpable. Resultó en profesores despedidos, artistas sancionados y familias señaladas por cosas tan banales como asistir a un mitin o pertenecer a un club literario con ideas progresistas. Los ejemplos reales muestran cómo la sospecha social se convirtió en vigilancia íntima. En Hollywood, guionistas y actores fueron vetados por sus supuestas simpatías, obligando a algunos a trabajar con seudónimos. Cantantes y sindicalistas fueron investigados y a veces perdieron su medio de vida por rumores o acusaciones. Hubo casos de vecinos que denunciaron a otros por coleccionar libros en un idioma extranjero o por tener parientes del otro lado del océano. La consecuencia no era solo el rumor, sino la pérdida del empleo o el ostracismo social. Pequeñas decisiones cotidianas pasaron a ser interpretadas como señales políticas. Al final, la mezcla de conformidad y miedo dejó una huella duradera, la autocensura y la desconfianza en el tejido social. Vecinos que antes compartían herramientas o recetas empezaron a medir sus palabras, y las reuniones en la casa del barrio adquirieron un silencio tenso de fondo. No todo fue paranoia sin fundamento, pero la forma en que la sociedad premió lo similar y castigó lo diferente convirtió al vecino en juez y, a veces, en verdugo social. Y claro, en ese contexto la frase, no hagas olas, no solo era consejo de cortesía, sino una estrategia para no terminar en la lista equivocada. Redadas, listas negras y pérdida de empleo.
Las investigaciones anticomunistas impulsadas por comités y agencias provocaron que muchos vecinos se miraran con desconfianza. Oficiales federales y locales podían llamar a declarar a cualquiera, y esa simple llamada bastaba para que un rumor empezara a circular. Testimonios ante comités públicos, órdenes de comparecencia y fichas de vigilancia se tradujeron rápidamente en sospechas cotidianas. Alguien que había asistido a una reunión política, leído cierto libro o tenido amigos extranjeros podía ser señalado. El mecanismo era simple y despiadado: una acusación, una lista, y la vida laboral de la persona en juego. Las redadas y citaciones generaron miedo real. Agentes podían registrar oficinas o viviendas en busca de material subversivo, y las empresas respondían cerrando puertas. Muchos empleadores preferían despedir a alguien señalado a arriesgarse a ser ellos mismos investigados. En Hollywood, por ejemplo, guionistas y actores dejaron de recibir trabajo porque estudios y productores seguían listas informales. Un caso conocido fue el de escritores que tuvieron que usar nombres falsos o frentes para que sus textos llegaran a la pantalla. Algunos ganaron premios sin poder reclamar crédito público. Así, la creatividad quedó atrapada en la trampa del miedo. Las llamadas listas negras circulaban en sindicatos, estudios, universidades y oficinas públicas. Bastaba que un patrón recibiera una nota con nombres para que se produjeran despidos en cadena. Maestros, periodistas, técnicos y empleados de gobierno perdieron su empleo no siempre por pruebas, sino por la mera sospecha. Muchas veces la persona no era arrestada ni juzgada, simplemente ya no había trabajo. Eso provocó consecuencias familiares: hipotecas sin pagar, hijos cambiando de escuela por mudanzas forzadas, matrimonios que sufrían tensiones enormes. El rumor se convertía en sentencia laboral. La pérdida de empleo tenía además un efecto social más amplio: la autocensura. Personas que antes participaban en clubes comunitarios o defendían ideas ahora guardaban silencio por temor a represalias. Pequeños gestos, un comentario político en una cena, una afiliación pasada, podían costar la carrera. A su vez, esa atmósfera fomentó que vecinos denunciaran a otros, a veces por enemistades personales, otras por simple oportunismo. Con humor negro se podía decir que era más peligroso pronunciar una opinión que quemar las horas en el jardín, pero la broma escondía una verdad amarga. Hoy estas prácticas nos dejan lecciones prácticas: primero, que la falta de procedimientos justos facilita abusos; segundo, que las listas informales dañan vidas incluso sin juicios; y tercero, que la conectividad moderna puede replicar aquella dinámica en redes sociales y bases de datos. Evitar la repetición de esos errores exige transparencia en las investigaciones y garantías laborales que no permitan despedir a alguien solo por rumor. En pocas palabras, la prevención del miedo colectivo pasa por reglas claras y por recordar que detrás de cada nombre en una lista hay una familia y una historia. Vigilancia doméstica, vecinos como informantes. El clima de sospecha convirtió a la calle en una especie de tribunal no oficial donde cualquier gesto fuera de lo común podía ser interpretado como prueba. Vecinos que antes intercambiaban recetas ahora observaban visitas, anotaban horarios y comentaban entre sí nombres y hábitos. Instituciones como el Comité de Actividades Antiestadounidenses y la prensa reforzaron la idea de que la vigilancia local era patriótica. El FBI, dirigido por J. Edgar Hoover, fomentó la denuncia de subversivos y eso dio legitimidad a las acusaciones ciudadanas. Resultado: la delación dejó de ser un acto extremo y pasó a ser una rutina social. Por ejemplo, en el mundo del cine y el teatro, la llamada lista negra dejó a guionistas y actores sin trabajo porque colegas, examigos o simples conocidos los señalaron por supuestas simpatías comunistas. Dalton Trumbo y otros miembros de los denominados Hollywood sufrieron represalias que terminaron con carreras interrumpidas y empleos negados. También maestros fueron obligados a firmar declaraciones de lealtad y, al menor comentario sobre reforma social, podían recibir anónimos al consejo escolar. Muchos perdieron su puesto sin pruebas sólidas. Pequeñas acusaciones en un vecindario podían producir efectos tan reales como una citación oficial. Las formas de denunciar eran sencillas y además anónimas: cartas sin remitente, llamadas nocturnas y conversaciones en la esquina que luego llegaban a autoridades locales o al FBI. Un rumor repetido se volvía evidencia en la práctica porque pocas personas estaban dispuestas a defender al señalado por miedo a ser el siguiente. El proceso era rápido y brutal. Se rompían amistades. Se cerraban invitaciones a cenar. Al principio la vigilancia surgió de un temor genuino a la amenaza externa, después se alimentó sola y se convirtió en castigo social. La cronología fue clara: aumentó la desconfianza, siguieron las acusaciones, vinieron las investigaciones y brotaron las consecuencias. La rueda no se detenía fácilmente. En barrios enteros la gente aprendió a medir lo que decía y con quién lo decía, y muchos preferían el silencio a la confrontación. Y al final, lo que empezó como buscar seguridad terminó por dejar a las comunidades más vigiladas y menos unidas, pero al menos las reuniones del vecindario se volvieron muy cortas. Medios, cine y radio alimentando el pánico.
Las noticias sensacionalistas y las emisiones de radio con vocación de alarma crearon un clima en el que cualquier gesto diferente de la vida cotidiana podía interpretarse como sospechoso. Al principio, los reportajes exageraban la presencia de subversivos en sindicatos, universidades y estudios de cine. Luego llegaron las listas negras y los titulares que parecían más chismes que información verificada. Un vecino que asistía a reuniones políticas distintas a las tuyas podía acabar siendo etiquetado en la calle, en la iglesia o en el aula, porque la prensa local y los columnistas repetían rumores hasta convertirlos en verdad social. El cine añadió dramatismo a ese miedo. Películas como Invasion of the Body Snatchers mostraban comunidades enteras cambiando de comportamiento, y muchas personas interpretaron eso como una metáfora directa de la infiltración comunista. El amigo que ahora actúa raro ya no es solo raro, es una amenaza. Otros films, como The Dare Stood Still, hablaban de enemigos externos y de la necesidad de vigilancia, y el cine popular reforzaba la idea de que la amenaza podía esconderse detrás de una fachada perfectamente normal. Al mismo tiempo, el llamado blacklist en Hollywood dejó claro que las sospechas podían destruir carreras. Guionistas como Dalton Trumbo tuvieron que trabajar bajo seudónimos, lo que convertía la vida profesional en un terreno de desconfianza permanente. La radio y la televisión complementaron esa narrativa con programas que dramatizaban la figura del espía infiltrado. Series y noticieros presentaban historias de traición que parecían sacadas de la cuadra de al lado. Además, las transmisiones de audiencias públicas y los noticieros que retransmitían interrogatorios políticos llevaron las investigaciones a la sala de estar. Ver a vecinos comentando en la cafetería que lo vieron en la tele añadía una segunda capa de verosimilitud a los rumores. En algunos barrios se organizaban listas informales de personas sospechosas y se pedía vigilancia mutua. La sospecha se convertía en trabajo comunitario, aunque fuera improductivo y dañino. La difusión de material de protección civil también jugó su papel. Cortometrajes instructivos en las escuelas, como el famoso Duck and Cover, mostraban qué hacer ante una explosión nuclear y explicaban, con ejemplos sencillos y dibujos, qué es el polvo radiactivo que cae después de una bomba. Ver y repetir esos consejos diariamente no tranquilizaba tanto como recordaba a la gente que la amenaza estaba cerca y que la única opción era prepararse y vigilar. Resultado, el vecino con el refugio bien abastecido inspiraba respeto, pero también recelo. El que no tenía shelter era un posible riesgo para todos, según el razonamiento popular. En conjunto, prensa, radio y cine crearon un circuito de retroalimentación. La prensa exageraba, el cine dramatizaba, la radio narraba en directo, y la conversación vecinal amplificaba. Así surgió una cultura donde desconfiar del otro era casi un acto de prudencia social. Y todo esto, claro, sin contar con la natural tendencia humana a preferir explicaciones sencillas para problemas complejos. En ese contexto, acusar al vecino resultaba más cómodo que entender la política internacional. Al final, la paranoia cotidiana llegó a ser tan común que hasta el perro del vecino parecía sospechoso cuando no ladraba. Ejercicios de defensa civil y la amenaza nuclear. El gobierno promovió campañas masivas de defensa civil que enseñaban a la población cómo reaccionar ante un ataque nuclear y cómo protegerse de la radiación. Los mensajes venían en forma de carteles, folletos y películas educativas que mostraban maniobras sencillas: agacharse, cubrirse la cabeza y ponerse junto a una pared para protegerse de la onda de choque. Una película famosa mostraba a una tortuga enseñando a los niños a agacharse y cubrirse. Se convirtió en el símbolo de un consejo que, aunque simple, reforzaba la idea de que cualquier persona podía estar en riesgo en su propia casa o barrio. En las escuelas se practicaban simulacros constantes. Los alumnos aprendían a colocarse debajo de sus pupitres o en fila contra la pared y a cerrar los ojos hasta que sonara la señal de que era seguro levantarse. Estas rutinas repetidas a diario normalizaban la posibilidad de una explosión y trasladaban la ansiedad del gobierno a la vida cotidiana. Al mismo tiempo, las sirenas de prueba y los anuncios por radio que pedían buscar refugio inmediatamente creaban un ambiente donde el inmediato más cercano podía parecer amenaza o salvación, dependiendo de la situación. Además de los simulacros, hubo ejercicios a gran escala organizados por autoridades locales y federales que simulaban ataques y evaluaban la respuesta de la población y de los servicios de emergencia. Estos ejercicios incluían pruebas de evacuación, maniobras de desalojo y prácticas para abrir refugios públicos. La existencia de mapas con ubicaciones de refugios y la señalización en las calles incentivó a muchas familias a construir refugios privados en sótanos o patios traseros. Algunos vecinos compitieron por espacios en refugios comunitarios, otros cerraron sus puertas y almacenaron víveres, lo que alimentó la desconfianza mutua. La radiación se explicó con palabras sencillas: partículas peligrosas que podían flotar en el aire tras una explosión y hacer daño si se inhalaban o si se quedaban sobre la piel y la ropa. Por eso se enseñó a quitarse la ropa y lavarse rápidamente después de una exposición, y a proteger ventanas con cinta para evitar la entrada de polvo.
Estas instrucciones prácticas tenían sentido, pero también tenían efectos sociales. La posibilidad de contaminación convirtió a personas normales en fuentes potenciales de peligro, y eso complicó las relaciones con los vecinos. Se escucharon historias reales de familias que, temiendo contagio radioactivo o saqueos, cerraron sus viviendas y se negaron a ayudar aunque la ayuda fuera necesaria. Como consecuencia, los ejercicios de defensa civil produjeron una mezcla de disciplina y paranoia. Por un lado, muchos se sintieron más preparados, por otro, la repetición de simulacros y advertencias oficiales cultivó una mentalidad defensiva en la que cualquiera podía ser sospechoso o rival por recursos escasos. La vida cotidiana terminó salpicada de medidas prácticas, refugios, conservas, sirenas, y de pequeños gestos de recelo: cerrar la puerta del sótano cuando llegaban extraños, preguntar 2 veces antes de ofrecer refugio, o mirar con desconfianza a quien pedía ayuda. Un efecto irónico: los ejercicios diseñados para proteger a la comunidad a menudo terminaron separando a la gente que precisamente necesitaba confiar la una en la otra. Religión, patriotismo y presión comunitaria. En la década de 1950 el miedo al comunismo dejó de ser un tema lejano de política exterior y se convirtió en algo que podía tocar la puerta de tu casa. Voces poderosas repetían que la ideología comunista era incompatible con la fe y la nación. Así, comités como el famoso WAC y senadores como McCarthy llevaron sospechas públicas sobre artistas, profesores y funcionarios. Palabras sencillas como «lista negra» empezaron a usarse para describir lo que pasaba cuando alguien era acusado: perder el trabajo, ser ignorado por los vecinos y, en casos famosos, que guionistas como Dalton Trumbo tuvieran que firmar trabajos con seudónimos. El mecanismo era simple y brutal: una acusación pública podía arruinar una vida profesional sin necesidad de pruebas contundentes. Las iglesias jugaron un papel central en ese tablero. Muchos pastores y obispos equipararon el ateísmo atribuido al comunismo con una amenaza espiritual, y lo dijeron desde el púlpito, en sermones que mezclaban doctrina y política. Predicar que la nación debía defender los valores cristianos se volvió una forma aceptada de patriotismo. Algunos líderes religiosos, como Billy Graham, se convirtieron en puentes entre la fe y la política anticomunista, organizando cruces y encuentros en los que la oración y la lealtad al país iban de la mano. En términos sencillos, la Iglesia no solo ofrecía consuelo, también marcaba lo que era considerado una conducta cívica aceptable. El patriotismo se filtró a la vida cotidiana y la presión comunitaria se encargó de hacer cumplir las normas. Vecinos organizados, juntas de padres y maestros, clubes de veteranos y consejos municipales exigían firmas en juramentos de lealtad, vigilancia de actividades sospechosas y, en muchos casos, el despido de quien no cumpliera. Un maestro que había asistido a un encuentro internacional o que se negaba a firmar un juramento podía recibir una carta anónima y, al poco tiempo, quedar sin empleo. La presión no siempre era legal, a menudo bastaba con chismes en la iglesia o rumores en la barbería para que alguien se convirtiera en blanco. La mezcla de religión, patriotismo y presión vecinal creó un ambiente donde la conformidad era la moneda de cambio. Ser diferente, por tus ideas, por tus lecturas, o incluso por tu forma de vestir, se volvía arriesgado. En algunos suburbios la vida social giraba en torno al acto de mostrar banderas, asistir al servicio dominical y participar de las comisiones locales. No hacerlo equivalía a declarar una postura política. Y sí, hubo cosas absurdas: a veces bastaba que te gustara el jazz en vez de los himnos para que te miraran raro. El resultado fue un enfriamiento del debate público, el silenciamiento de voces críticas y consecuencias personales duraderas para muchos que solo intentaban llevar una vida normal. La policía, el FBI y el seguimiento político. El clima de sospecha en los años 50 se alimentó de investigaciones públicas y de la idea de que cualquier conversación en la cocina podía ser escuchada por alguien con autoridad. Esa sensación no era rara: comités del Congreso y senadores agresivos celebraban audiencias televisadas que convertían acusaciones en castigos sociales al instante. Los juicios y las listas negras mostraron que la denuncia pública tenía consecuencias reales, desde perder el empleo hasta ser excluido de la comunidad. El Buró Federal de Investigación actuó con gran discreción y con recursos considerables. Bajo la dirección de J. Edgar Hoover, el FBI acumuló expedientes sobre ciudadanos, usó informantes y, en ocasiones, escuchas telefónicas. También puso en marcha programas secretos diseñados para infiltrar y desarticular organizaciones consideradas subversivas. Uno de esos programas se conoció como COINTELPRO. Un caso que marcó a la sociedad fue el de los Rosenberg, cuya condena por espionaje amplificó el miedo de que los vecinos pudieran ser espías. La idea de que el gobierno podía rastrear a una persona corriente hizo que muchas familias vigilaran sus propias palabras en voz baja. A nivel local, la policía no se mantenía al margen. En varias ciudades existían las llamadas Red Squads, unidades destinadas a seguir actividades políticas consideradas radicales. Esas unidades asistían a reuniones,
fichaban activistas y compartían información con autoridades federales. En paralelo, empresas y estudios cinematográficos cooperaron con listas negras. Guionistas y actores fueron vetados por sospechas de simpatías comunistas, como le ocurrió a Dalton Trumbo. El efecto práctico fue que una denuncia vecinal, por trivial que pareciera, podía terminar en una investigación policial y en la ruina profesional de quien fuera señalado. Los mecanismos de seguimiento político combinaban la intimidación pública con acciones legales formales. Cepines, citaciones ante comités y allanamientos eran herramientas reales. A veces bastaba una acusación anónima o una carta envenenada para desencadenar una pesquisa. Las consecuencias iban más allá de multas o arrestos. Erosionaban la confianza entre vecinos, que dejaron de invitarse o de comentar sus ideas políticas en voz alta. Y sí, el chisme doméstico llegó a tener más poder que el teléfono. Hoy suena casi cómico, pero entonces podía arruinar una vida. Los efectos sobre inmigrantes y minorías. El clima de sospecha se concretó en reglas y prácticas que afectaron directamente a quienes no encajaban en la idea de estadounidense promedio. Inmigrantes, personas de color y otros grupos minoritarios vivieron la paranoia como algo muy real. El gobierno aprobó leyes y comités que preguntaban a la gente por sus ideas y sus amistades. Eso significó que alguien recién llegado, o con acento, podía ser considerado un riesgo solo por su origen o por las relaciones que tenía. Por ejemplo, la ley que permitía excluir o deportar a personas por actividades políticas hizo que muchos inmigrantes temieran hablar en público o involucrarse en sindicatos. Bajo esa presión, pedir ayuda legal o denunciar un abuso podía convertirse en el primer paso hacia la deportación. A la vez, la lista negra en el mundo del entretenimiento y la cultura dejó artistas y trabajadores sin trabajo, a menudo por rumores o por haber asistido a una reunión equivocada. Actores, guionistas y músicos, incluyendo personas nacidas fuera o con raíces recientes en otros países, vieron cerrarse puertas importantes. Charlie Chaplin, por ejemplo, se enfrentó a medidas que le impidieron volver a Estados Unidos después de un viaje. El caso de Paul Robeson muestra cómo a una figura afroamericana con ideas políticas críticas se le revocó el pasaporte y se la aisló, lo que redujo su capacidad de trabajar y de viajar. Es fácil imaginar la doble carga, ser minoría racial o cultural y, encima, ser sospechoso político. Además, la caza no fue solo contra ideas, apuntó a identidades. Las personas homosexuales que trabajaban en el gobierno perdieron empleos por considerarse que eran riesgos de seguridad durante la llamada Lavender Scare. Frank Kameny, por ejemplo, perdió su trabajo federal por su orientación y luego se convirtió en activista, aunque eso no borró la humillación ni el desempleo inicial. Entre inmigrantes, la combinación de redadas, control del estatus legal y miedo a denunciar crímenes hizo que muchas comunidades, como la mexicana y latinoamericana, vivieran con la sensación de que cualquier problema podía terminar en separación forzada de la familia. Una vecina que veía raro a un trabajador puede parecer un chisme de barrio, pero entonces el chisme podía convertirse en una denuncia formal. El impacto a largo plazo fue tangible y práctico: menos participación en la vida pública, menor acceso a empleos estables, y la erosión de redes comunitarias de apoyo. Muchos evitaron afiliarse a sindicatos o asociaciones comunitarias, otros dejaron de votar o de pedir la ciudadanía por miedo a llamar la atención. Se perdió talento y se dañaron familias. Y, para poner un toque de ironía, la vigilancia entre vecinos muchas veces se basó en rumores pequeños y absurdos, como sospechar que alguien tenía ideas peligrosas por escuchar música extranjera o por invitar a casa a amigos con acento. En resumen, el miedo hizo que quienes ya eran vulnerables se encerraran aún más, mientras la vida cotidiana se llenaba de sospechas y puertas cerradas. Control del pensamiento en escuelas y universidades. Tras la Segunda Guerra Mundial se creó un clima de sospecha que llegó hasta las aulas universitarias. El gobierno federal puso en marcha controles de lealtad para empleados públicos, y esa lógica se filtró a los campus. Autoridades, juntas universitarias y comités legislativos empezaron a exigir garantías de que profesores y estudiantes no simpatizaban con el comunismo. Como resultado, muchas instituciones introdujeron juramentos de lealtad y listas de comportamiento aceptable. No era raro que un catedrático tuviera que declarar, bajo juramento, que no era miembro de un partido proscrito. Esto no solo fue papel y tinta, hubo audiencias, interrogatorios y, en ocasiones, despidos. En la práctica, el día a día académico cambió. Algunos profesores prefirieron renunciar antes que firmar juramentos que consideraban una violación a la libertad intelectual. Otros fueron llamados a testificar ante comités y presionados a nombrar colegas, lo que fracturó departamentos enteros. Las bibliotecas también sufrieron, se retiraban o marcaban libros considerados subversivos, y ciertos autores dejaron de formar parte de los planes de lectura por miedo a atraer atención indeseada. La enseñanza de teoría política o historia contemporánea se volvió cautelosa, las preguntas incómodas en clase podían ser interpretadas como simpatía ideológica. Los estudiantes no quedaron fuera de esta vigilancia.
Grupos estudiantiles con nombres sugestivos o que discutían temas de reforma social eran observados y, a veces, disueltos. Hubo casos en que alumnos fueron suspendidos o perdieron ayudas económicas por actividades políticas, otros fueron incentivados a denunciar a sus compañeros. La atmósfera promovió la autocensura, muchos optaron por debates superficiales o por estudiar temas seguros, para evitar problemas. En otras palabras, la universidad perdió algo esencial, la práctica de aprender investigando sin miedo. Las agencias de inteligencia y las fuerzas políticas jugaron un papel visible. El FBI recopiló información sobre académicos y movimientos estudiantiles, y los comités legislativos podían convocar a profesores a declarar en sesiones públicas que destruyeron reputaciones. Incluso artistas y oradores invitados tuvieron problemas para obtener permiso para hablar en campus. Algunos, como destacados activistas culturales, vieron canceladas sus presentaciones por temor a protestas o represalias. Todo ello dejó una huella, carreras truncadas, amigos distanciados y, por supuesto, menos discusiones valientes en los salones. Hubo resistencia. Asociaciones profesionales de docentes defendieron la libertad académica y algunos profesores y estudiantes organizaron campañas para protestar contra los juramentos y las listas negras. Y la memoria colectiva conservó ejemplos concretos de cómo la política afectó la vida universitaria, desde clases que se volvieron evasivas hasta departamentos enteros que cambiaron su orientación para mantenerse seguros. A veces la protesta era seria, otras, la ironía se colaba en los pasillos, con debates sobre teoría política que acababan en conversaciones sobre el último modelo de máquina de escribir. En conjunto, la presión transformó el campus en un escenario donde enseñar y aprender costaba más que antes. Consecuencias a largo plazo, desconfianza y cultura política. La atmósfera de acusaciones y listas negras dejó huellas que se prolongaron durante décadas y cambió la manera en que la gente se relacionaba con su propia comunidad. Vecinos que antes se saludaban en el porche pasaron a mirar con recelo cualquier comentario político en una cena. Por ejemplo, maestros que expresaban simpatías por ciertas ideas perdieron su empleo tras denuncias, y guionistas de cine firmaban trabajos con seudónimos para poder seguir comiendo. Fue un clima donde la palabra sospechoso se convirtió en moneda corriente, hasta los chismes de barrio podían terminar en una investigación. Y sí, en ocasiones hasta el gato del vecino era motivo de comentario. Alguien mencionaba que el dueño hablaba mucho sobre la paz, y ya había ojos encima. Con el tiempo eso moldeó la cultura política, se reforzó la idea de que la seguridad nacional era prioridad por encima de la apertura política. Se popularizaron juramentos de lealtad y prácticas de vigilancia interna en organizaciones, y eso creó una mentalidad de nosotros contra ellos, que duró. Los sindicatos y las asociaciones estudiantiles, que antes eran espacios de debate, moderaron sus posturas por miedo a represalias. Como resultado, muchas personas optaron por la autopreservación, hablar menos en asambleas, evitar temas polémicos en reuniones vecinales, convertirse en ciudadanos más prudentes que activos. La desconfianza no se quedó solo en la política, se transmitió en las relaciones cotidianas y en la memoria familiar. Familias separadas por acusaciones siguieron evitando hablar del tema durante generaciones. Al mismo tiempo, esa misma represión provocó reacciones en sentido contrario. Algunos experseguidos y sus descendientes se convirtieron en activistas por las libertades civiles y en defensores del derecho a la disidencia. Un ejemplo claro es cómo ciertos guionistas y artistas, marginados en su momento, después trabajaron para proteger la libertad de expresión o para recuperar créditos perdidos. La ironía fue que el miedo fomentó tanto el silencio como el impulso de corregir las injusticias. Las instituciones también pagaron el precio en reputación. Medios de comunicación, universidades y agencias públicas fueron vistos con desconfianza cuando colaboraban con listas o despedían empleados por sospechas. Pero hubo una reacción larga en la que se fortalecieron algunos contrapesos, abogados, organizaciones civiles y parte de la opinión pública empezaron a cuestionar y a pedir límites a la persecución política. No fue algo rápido ni sencillo. Aún así, la lección quedó clara para muchas comunidades. La vigilancia entre vecinos puede proteger o destruir, dependiendo de quién la controle. Y por si sirve de consuelo, esa memoria colectiva ayudó a que, años después, mucha gente valorara más el debate abierto y la protección de las libertades, aunque, claro, algunos todavía miran de reojo al que pasa la aspiradora demasiado temprano un domingo. En pocas líneas, después de la Segunda Guerra Mundial vino el miedo al comunismo, políticos y comités amplificaron sospechas, vecinos miraron con recelo, se denunciaron reuniones, maestros y artistas perdieron sus trabajos por rumores, y las listas negras, gente a la que no le daban trabajo, hicieron estragos en vidas reales. Cronología clara, finales de los 40 la alarma crece, a principios de los 50 alcanza su punto máximo con acusaciones públicas, y hacia finales de la década la furia va perdiendo fuerza cuando la gente empieza a cuestionar tanto daño. Piensa en la abuela que dejó de invitar a la vecina por un rumor o en el profesor que no pudo enseñar más. Ejemplos pequeños, pero con consecuencias enormes.
Si te emocionó esta historia, seguro también te interesa cómo esas acusaciones cambiaron el cine y la música. En el próximo video veremos exactamente eso. Comparte en los comentarios si tu familia tiene historias de esa época, suscríbete para no perderte la siguiente entrega y dale like si te gustó. Y recuerda, el miedo se propaga rápido, pero la curiosidad y la conversación son aún más contagiosas. Hasta el próximo video.